el Centro Estatal de Cancerología en Xalapa, Veracruz, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más atroces en la historia de la salud pública moderna. Mientras el presupuesto estatal fluía hacia cuentas en el extranjero, médicos y enfermeras recibían suministros de quimioterapia que resultaron ser simples compuestos de agua destilada. Niños con diagnósticos terminales fueron inyectados con placebos mientras sus padres confiaban en un sistema que ya los había sentenciado a muerte para financiar lujos privados. Este no fue un error de logística. Fue la manifestación más radical de una cleptocracia que perdió todo rastro de humanidad. Aquí comienza la historia de cómo una élite política devoró un Estado desde sus cimientos. El ascenso, el rostro de la promesa. Antes de las esposas y el uniforme de recluso, Javier Duarte de Ochoa era el ejemplo del éxito dentro de la estructura del poder. Joven, doctor en economía y con una disciplina técnica envidiable, escaló bajo la sombra de su mentor, Fidel Herrera Beltrán. En 2010, Duarte recibió un Estado con una deuda ya considerable, pero con una maquinaria política impecable. Al asumir la gubernatura, fue presentado por el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, como el rostro del nuevo PRI. Duarte no era solo un gobernador, era el estandarte de una generación de políticos jóvenes, preparados y ambiciosos que prometían modernizar a México. Sin embargo, su verdadera preparación estaba en la ingeniería financiera del desvío. Su gestión no buscaba la prosperidad que pregonaba su eslogan, sino la consolidación de un esquema de saqueo que superaría cualquier antecedente. La maquinaria del saqueo, personajes y empresas. El desfalco no fue obra de un solo hombre, fue una red perfectamente aceitada. El mecanismo principal fue la creación de más de 600 empresas fantasma. La Auditoría Superior de la Federación detectó que el rastro de 60,000 millones de pesos se perdió en un laberinto de contratos otorgados a supuestos proveedores cuyos domicilios eran terrenos baldíos o casas en colonias populares de Xalapa y Veracruz. Los nombres del esquema: Tarek Abdalá, ex tesorero y pieza fundamental. Fue el encargado de firmar las transferencias hacia las empresas fachada. A pesar de las pruebas contundentes, gozó de un fuero que lo protegió durante años y posteriormente negoció con las autoridades para ser testigo colaborador, evitando la cárcel mientras el dinero que él dispersó sigue sin aparecer. Arturo Bermúdez Zurita, el poderoso secretario de Seguridad Pública. Bajo su mando, la policía estatal fue señalada no solo por corrupción, sino por implementar tácticas de desaparición forzada. Bermúdez fue el brazo ejecutor de un estado policial que protegía el saqueo mientras la violencia se desbordaba. Karime Macías Tubilla, la estratega detrás de la imagen. Más allá de su diario personal donde escribía «Merezco abundancia», Karime fue señalada como la mente que coordinaba la red de prestanombres para adquirir propiedades de alto valor en Houston, Miami, Madrid y el exclusivo barrio de Belgravia en Londres. Su papel fue vital en la internacionalización de los recursos robados, el vacío político y la omisión federal. ¿Cómo pudo un gobernador saquear un estado durante 6 años sin que nadie lo detuviera? La respuesta está en el pacto de impunidad del sistema político mexicano de la época. Durante la mayor parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, las alertas de la Auditoría Superior de la Federación fueron ignoradas por la Procuraduría General de la República, PGR. Veracruz era la joya de la corona electoral para el PRI. Duarte entregaba votos y financiamiento, y a cambio, el gobierno federal le otorgaba ceguera institucional. Los políticos de oposición, como Miguel Ángel Yunes Linares, documentaron y denunciaron el saqueo no solo por justicia, sino como una herramienta política que les permitió eventualmente ganar la gubernatura en 2016. Mientras tanto, en el espectro nacional, la figura de Duarte se convirtió en un lastre tan pesado que el mismo PRI tuvo que expulsarlo para intentar salvar la elección presidencial de 2018. Fue una justicia reactiva, motivada por el miedo electoral, no por el Estado de Derecho. La guerra contra la verdad, medios y sociedad. El saqueo de Veracruz tuvo un costo de sangre.
Para mantener el flujo del dinero, era necesario el silencio. Bajo el mandato de Duarte, Veracruz se convirtió en el lugar más letal del mundo para los periodistas. 17 comunicadores fueron asesinados, entre ellos Regina Martínez y Gregorio Jiménez, quienes investigaban los nexos entre el poder y el crimen organizado. El gobierno utilizaba una doble estrategia: el uso de recursos públicos para comprar líneas editoriales mediante contratos de publicidad millonarios, y la violencia directa contra quienes no aceptaban el soborno. Socialmente, Veracruz colapsó. Las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe y El Arbolillo revelaron la consecuencia final de la corrupción. Un estado donde la vida no valía nada porque el presupuesto de seguridad y justicia ha sido robado. El desenlace, la sonrisa y la celda. En 2016, acorralado por las investigaciones de la prensa independiente como Animal Político y las denuncias de la ASF, Duarte huyó en un helicóptero oficial. Su captura en abril de 2017 en un hotel de Panajachel, Guatemala, fue un evento mediático global. Sin embargo, su actitud fue de cinismo puro. Esa sonrisa ante las cámaras mientras era extraditado se convirtió en el símbolo de la impunidad. La situación al día de hoy. Javier Duarte cumple una condena de 9 años de prisión en el Reclusorio Norte tras aceptar un procedimiento abreviado donde se le retiró el cargo de delincuencia organizada, quedando solo el de lavado de dinero y asociación delictuosa. Una sentencia que, con beneficios de ley, podría ponerlo en la calle mucho antes de lo esperado. Karime Macías permanece en el Reino Unido, utilizando todos los recursos legales posibles para evitar la extradición, alegando persecución política mientras vive en una de las zonas más costosas del mundo. De los 60,000 millones de pesos desviados, solo se ha recuperado una fracción mínima: el daño a la infraestructura de salud, la deuda pública que asfixia al Estado por los próximos 20 años y las familias que perdieron hijos por medicamentos falsos son el saldo real. Veracruz no solo fue robado, fue traicionado por un sistema que permitió que un grupo de políticos viera en el presupuesto público su botín personal, dejando una herida que la política mexicana aún no logra cerrar. La historia de este lugar no es solo un registro de cifras y leyes, sino el eco de miles de voces que fueron silenciadas por la ambición. Es una herida abierta que nos recuerda que el olvido es el mejor aliado de cualquier pacto en lo oscuro. ¿Crees que la justicia llegará algún día para quienes fueron desvividos por este sistema? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides seguirnos para seguir revelando las historias que el poder intenta ocultar.